Esto es Derecho para Todos, con la doctora Yeslani Lujano. Bienvenidos amigos y amigas a su programa favorito, Derecho para Todos, transmitido a través de la señal de TV Oasis Monay. Hoy nos encontramos muy contentas, vamos a estar, por supuesto, dándoles información acerca en materia de derechos humanos. Hoy hablando de dos leyes muy importantes, donde la doctora Yeslani Lujano y la licenciada Jenny Torres. Gracias. Vamos a estar brindando y contestando algunas interrogantes que nos han llegado en materia inmobiliaria, y es que vamos a estar conversando hoy sobre la ley de control y regularización sobre el arrendamiento en el caso de viviendas, y esta otra ley también en el caso de materia inmobiliaria, que es el decreto con rango, valor y fuerza de la ley para arrendamiento o control de establecimientos comerciales. Esto es solo para los comercios. Son dos leyes, se trata de arrendamiento, sin embargo hay diferencias y similitudes entre ellas, doctora, que usted nos va a ayudar y nos va a colaborar para que nuestro público esté informado y pueda ser también promotor de todas estas informaciones. En relación a los arrendamientos, hay mitos, hay situaciones particulares, hay derechos. Por supuesto, Venezuela es un estado que se caracteriza por ser protectora, defensora también de los derechos humanos, y la vivienda es un derecho humano, y las actividades comerciales o los derechos económicos también se consagran en la Constitución. Entonces, a veces decimos, ¿cuál derecho es mejor? O yo tengo más derecho que el dueño, que mis hijos tienen más derecho, que el adulto mayor tiene más derecho. No, los derechos humanos son irrenunciables, innegociables, y decimos siempre que mi derecho termina donde inicia el derecho de mi vecino o del otro ciudadano. Entonces, vamos a estar conversando acá cuáles serían estas relaciones comerciales que se pueden establecer entre un inquilino y un arrendatario. Hay por supuesto que tiene que estar un contrato. Hay un término que estábamos conversando antes de iniciar sobre el canon. Usted me hablaba del canon y el canon. ¿Usted nos pudiera explicar para que durante el programa pues la gente esté clarita? Sí, por supuesto. Efectivamente, en nuestro país, como usted lo decía, el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla que Venezuela es un estado democrático, social, de derecho y de justicia, y en ese orden de ideas, pues las leyes han sido creadas en el marco de estos principios constitucionales. En materia de inmobiliaria, arrendamiento inmobiliario, tenemos tres leyes muy específicas que regulan lo que es la parte inquilinaria. La ley que regula las relaciones entre arrendador y arrendatario. Aquí lo que se diferencia es el uso del bien. Tenemos en primer lugar la ley que regula aquellas relaciones entre dos actores, pero que son para fines de vivienda. Está la segunda ley que regula estas relaciones, pero para fines de locales comerciales, y está la tercera ley que tiene lo atinente a lo que son las clínicas, estos otros espacios que contemplan una regularización especial. Y de igual manera, pues hay que resaltar un decreto que todavía está vigente, que fue emitido en el año 2011, donde hay una prohibición de desalojo, hay unas causales, unas normas que están allí establecidas y que la vamos a ir explicando en el transcurso del tema. Pero sí es necesario resaltar que en esta materia inquilinaria hay una protección social, hay lo que es el derecho a una vivienda digna, a que estas relaciones que se establecen con los locales comerciales de arrendamiento, exista este factor social y humanitario, donde hay unos derechos y unos deberes, igualmente en unas normas establecidas para aquellos casos donde alguna de las partes involucradas sienta que se le están vulnerando sus derechos. En ese sentido, pues hay unos órganos receptores de denuncia que se van desarrollando en el transcurso del tema del día de hoy y del programa, por supuesto. Exactamente, así como siempre lo decimos acá, la legislación venezolana se ha encargado de proteger todo lo que son los derechos del bienestar, la integridad de los ciudadanos y de las ciudadanas venezolanas, y para ello se establecen las diferentes las grandes leyes, importantes leyes, y esta ley no es vieja, del 2011 para acá. Sí. O sea que está dentro del contexto que vivimos en Venezuela. Son leyes importantes que por supuesto usted puede también indagar, buscar y tener allí. Si usted tiene establecimientos comerciales en alquiler, usted debe conocer y por supuesto no despegarse de TV Oasis Monay
hay hoy en este programa. Hay algunas disposiciones expresas en cuanto a las prohibiciones de un arrendatario. En este caso, ¿cuáles pudieran ser? Sí, efectivamente, lo hay para ambas leyes, específicamente las dos principales que vamos a abordar el día de hoy, de aquellos inmuebles que son destinados para uso comercial, en la parte de los arrendamientos, y aquellos que son para vivienda. Entre este tipo de expresiones que hay en cuanto a las prohibiciones, está el que el arrendador quiera lo que es subarrendar, ya sea la vivienda, el local comercial, y que lo haga sin autorización del arrendatario. Hay que explicar que el arrendador es la persona que es dueña del inmueble, es propietario ya sea de la vivienda o del local comercial, y el arrendatario es el inquilino, lo que conocemos comúnmente como el inquilino, la persona que está allí, que se está beneficiando de esta vivienda o del uso del local comercial. Entonces, en ese sentido, el arrendador no puede lo que es subarrendar o lo que es hacer una cesión, porque también tenemos lo que es la sustitución. Puede ser que Pedro Pérez sea el dueño del local comercial X y lo quiera vender a otra persona. Entonces, el arrendatario tiene el derecho de conocer, hay un plazo que establece la ley de 3 meses, donde en este tiempo mínimo tiene que el arrendador informarle al arrendatario que va a vender el local comercial, que va a vender la vivienda, porque hay un derecho de preferencia que contempla la ley para ambos casos. Y si antes del arrendador ofrecer en venta el bien, ya sea del local comercial o sea de la vivienda, tiene que ofrecérselo primero al arrendatario. Es la primera persona que debe hacer el ofrecimiento. ¿Ok? Y también aclarar de que se mantienen las condiciones del contrato. El hecho de que exista una sustitución, en este caso del propietario, ya sea de la vivienda, del local comercial, las condiciones bajo las cuales se elaboró el contrato se mantienen vigentes. Eso es necesario resaltar, porque incluso una de las preguntas que conversábamos ambas antes del programa era de esos casos que han llegado acá a la emisora y que en muchas ocasiones nos encontramos con este tipo de situaciones en la calle, donde se dan este tipo de eventos y que el arrendatario pudiera sentirse afectado, que se le está violando su derecho. Ahí vamos, doctora, y es que hablando de derechos y deberes, por supuesto, también tenemos que estar conscientes siempre de nuestros deberes. Defendemos y vociferamos nuestros derechos, pero tenemos responsabilidades como ciudadanos también, y en la ley se establecen precisamente eso. ¿Cuáles serían los deberes de, en este caso, un inquilino o un arrendatario de una vivienda? Sí, pero antes de entrar en ese tema es necesario continuar explicando que otra de las provisiones que establece la ley es que de repente el arrendador quiera utilizar alguna tercera persona para ofrecer el alquiler, ya sea de la vivienda o del local comercial, este costo no lo va a cancelar el arrendatario. Es directamente el arrendador quien tiene que pagarlo. No se le puede atribuir al arrendatario. Y de igual manera, otra de las provisiones que contempla la ley es publicar en prensa o en algún otro medio de la red lo que es la prohibición de que se abstengan de alquilar ese local comercial o esa vivienda a alguna persona que sea adulto mayor, que sea niño adolescente, que esté embarazada. Es decir, la ley busca garantizar la dignidad humana, proteger al inquilino en este caso, que no exista ningún tipo de discriminación. Y otra de las provisiones que contempla la ley está relacionada con que la vivienda que se va a alquilar y el local comercial debe estar en condiciones aptas. Y si no, puede ser una vivienda que esté construida con lata, con cartón, algún otro material. No, tiene que ser una vivienda digna, que reúna las condiciones, igualmente el local comercial, que pueda garantizar lo que es la permanencia del inquilino en condiciones óptimas, adecuadas, garantizar lo que es esa tranquilidad del uso tanto de la vivienda como del local comercial, porque también hemos tenido ese tipo de casos, donde de repente tenemos un arrendador que está pendiente de la vivienda, del local, que no puede colocar música a tal hora, que quizás hace como 3 meses aproximadamente tuvo una situación con una ciudadana que llegó muy preocupada, o sea, una mujer específicamente, porque la persona que le había alquilado la vivienda estaba pendiente de ella. Cuando salía, cuando ella entraba, que si dejaba el portón abierto, que si lo cerraba, a la hora que ella llegaba, que si las luces quedaban encendidas, apagadas, todo eso. Entonces el señor estaba pendiente y la abordaba a ella, haciéndole los recordatorios.
pero ya una cosa es que usted sea el propietario del bien, otra cosa es que usted como inquilino tiene todo el derecho de usar y gozar de ese espacio, que mientras usted no haga nada que afecte al bien, y si lo hace, obviamente hay unas consecuencias para ello, pero también hay que respetar esa tranquilidad. Y forma parte de lo que usted estaba preguntando, licenciada Jenny, de estos derechos y deberes que tiene tanto el arrendador como el arrendatario. Primero, yo siempre recomiendo que se deba hacer un contrato que puede ser privado, pero si el contrato se va a realizar de forma privada, y yo aconsejo, y así lo establece el Código Civil, y hay sentencias sobre ello, que para que el contrato pueda ser legal, a pesar de que es privado, se deben colocar dos testigos de que se está llevando a cabo ese acto. En segundo lugar, también se puede notariar, es otra vía. De igual manera, el contrato tiene que estar muy especificado lo que son las cláusulas, lo que tiene que ver con las reparaciones mayores. Que las reparaciones mayores son aquellas reparaciones que asume el arrendador, es decir, el dueño del bien, y que consisten en esas reparaciones que de repente están ocultas, que en primera instancia el arrendador o el arrendatario no se percató de ello. Por ejemplo, de una reparación mayor podría ser cambiar el techado de la vivienda, o hacer una impermeabilización, porque estamos hablando de una platabanda. Eso ya es un gasto que debe de cubrir el arrendador, el dueño del bien inmueble. Tenemos también aquellos gastos menores, y la ley lo explica, son aquellos que forman parte del uso continuo de los bienes. Por ejemplo, la reparación de una llave del baño, o alguna reparación que se tenga que hacer que sea menor. Esas reparaciones las cubre lo que es el arrendatario. De igual manera, es necesario resaltar en cuanto a los derechos y los deberes que se debe cancelar el canon en el tiempo previsto, ¿ok? Que no debe ser, ambas leyes, tanto la ley que regula el arrendamiento para los locales comerciales y para las viviendas, prohíbe de que el pago del canon, que es el dinero, lo que es la cancelación de la cuota, de la mensualidad, que debe de pagar lo que es el arrendatario, no se puede solicitar en dólares. Tiene que ser en bolívares, lo establece la ley. Otro de los derechos y deberes que ellos tienen, tanto para ambas partes y en ambas leyes, por supuesto, es de que el arrendador debe entregar el bien en condiciones adecuadas, y de esa misma manera debe devolver el bien lo que es el arrendatario. No que si hay una desmejora, si hay unos desperfectos en el bien y que el arrendatario no los cubrió, de ahí puede haber un descuento de lo que cancela lo que es el canon de arrendamiento. En algunas ocasiones, la ley de arrendamiento que tiene que ver con las viviendas no lo contempla, pero sí lo establece lo que es la ley que regula el uso comercial, los locales comerciales, porque allí dice que puede haber un descuento en este tipo de casos cuando hay un daño que ha sufrido el bien y que no lo ha pagado. Incluso es una de las causales de desalojo que contempla la ley, este tipo de situaciones. Ay, bueno, información fundamental, importante para todos los que están ahorita conectados allí con tu programa. Aquí, por supuesto, que le brindamos a usted orientaciones en materia de derechos humanos, hoy hablando de estas leyes que regulan en la materia de vivienda, el alquiler de vivienda o arrendamiento de viviendas o establecimientos comerciales. También están en la ley se establece, pues hay espacios que se alquilan solo con fines temporales, como por ejemplo las residencias estudiantiles y otro tipo de cosas. Sin embargo, son estas dos leyes que estamos hoy contando y comentando o ampliando para ustedes su contenido sobre los casos más comunes, y siempre, por ejemplo, el tema del contrato es fundamental. A veces nosotros, los seres humanos, somos muy confiados, y como le alquilamos a la tía o le alquilamos a algún familiar, a una persona que consideramos nosotros de mucho respeto, honor y de gran reputación, a veces hasta pena le da a la persona, no, yo cómo le voy a hacer un contrato. Pero es fundamental, porque a raíz de ese contrato usted puede hacer valer sus derechos y también los deberes. Tanto se beneficia el arrendatario como el que está, en este caso, el inquilino. Nos hablaba usted de términos fundamentales como las reparaciones mayores, las reparaciones menores, porque siempre son consideradas al momento de ya ir haciendo ese llamado de desalojo o gestionando lo que es el desalojo. Se salen a relucir, no, que yo le arreglé la llave, que yo le arreglé el techo, que no me pagó esto, que me debe tanto, que yo le cuidé. Hay muchos mitos y hay muchas situaciones en relación a los arrendamientos, y por eso es que estamos nosotros realizando este programa para ustedes. El canon también nos lo aclaraba la doctora, que es por supuesto esa cantidad que se establece en contrato o en acuerdo
que se va a cancelar mensualmente, debe ser mensualmente, ¿verdad? Sí. Ok, y no debe ser en dólares, se hace. Yo he visto últimamente algunos documentos y se expresa en divisa internacional y no es el deber ser. También hay situaciones que se presentan como las que estamos hablando, doctora, y es importante que los que están, los ciudadanos, sepan a dónde dirigirse en el caso de Venezuela. Cuando se presentan situaciones, problemas, como usted lo decía, se falta esas prohibiciones que tienen los arrendatarios, por ejemplo. Si venden o alquilan o subrentan, todas estas situaciones, cuando el inquilino no quiere cancelar o cuando el arrendatario quiere un aumento sin previo aviso, ¿a dónde acudir? Cuando se faltan a estas dos leyes, ¿a dónde pudieran acudir los ciudadanos? ¿Cuáles son esos órganos receptores o que tramiten y ayudan allí? En el caso, hay que hacer la diferencia, porque en el caso de la ley que regula las relaciones arrenditicias o inquilinarias en nuestro país, que está destinado a viviendas, hay varios organismos. El primero de ellos es SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Vivienda, repito, Superintendencia Nacional de Vivienda, que está ubicada en el municipio de Trujillo, específicamente en el sector La Vega. Lo que todos conocemos, los edificios de INAVI. Allí hay varios organismos, ahí está el INTU, que es el Instituto Nacional de Tierras Urbanas, está SUNAVI y otros entes que están relacionados con lo que tiene que ver los bienes inmuebles. En ese orden de ideas es el primer organismo. Ellos son los encargados del control, de la fiscalización, de hacer las inspecciones, de recibir aquellas situaciones donde tanto el arrendador como el arrendatario considera que ha sido afectado, que se le han violado sus derechos. También tenemos en segundo lugar lo que es la Defensoría del Pueblo. Ellos son organismos receptores de denuncia. Otro de los organismos que encontramos es el Palacio de Justicia, los tribunales, en materia civil, inquilinaria. Ellos son competentes para atender este tipo de casos en lo que es la vía judicial, y están los defensores públicos expertos en esta materia que han sido creados para atender este tipo de situaciones. Ahora bien, cuando hablamos de la ley que regula lo que es el arrendamiento de bienes inmuebles de los locales comerciales, ya ahí tenemos el SUNDE. Es el organismo rector, que es la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos, que ellos están ubicados en Valer, específicamente, creo que es hay un edificio que se llama la Casa Amarilla, allí están ubicados lo que es el SUNDE, son los funcionarios encargados de atender este tipo de casos. Aquí es necesario comentar a las personas que nos escuchan que cuando ustedes tengan situaciones donde presentan dudas, de repente que el arrendador subió el canon del arrendamiento, dice lo que ustedes cancelan mensualmente, el pago, y lo hizo de manera arbitraria o fue exonerante, exorbitante, muy alto el monto de lo que se cancelaba anteriormente, pueden acudir a esos organismos, tomando en cuenta que ambas leyes son las que hay una tabla, hay una fórmula específica que se toma en cuenta para poder fijar el monto, no es el monto que quiera el arrendador, no, allí se dice la ley, establece estos instrumentos jurídicos en ambos casos, dice de que se va a tomar en cuenta la utilidad del bien. Es decir, qué tan óptimas son las condiciones del bien, tanto de la vivienda como el local comercial. En segundo lugar, se toma en cuenta la dimensión, es decir, la extensión tanto del local comercial como de la vivienda. Otro de los puntos que allí contempla la ley está relacionado con la ubicación geográfica, así como la resistencia a los sismos del bien. Todo esto influye al momento de establecer lo que es el pago del arrendamiento o el canon, que es como lo contempla la ley. Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier situación, y es por eso que la importancia que tiene este programa, porque aquí orientamos, contestamos aquellas preguntas que ustedes como comunidad tienen en su vida diaria. Y como siempre he dicho, no es necesario ser abogado para uno conocer las leyes. Si ustedes tienen situaciones de este tipo, ya sea porque son propietarios del bien o quizás están en el otro lado, son arrendatarios, es necesario que conozcan las leyes. Entonces ya saben que estos son los organismos que son los competentes para poder atender este tipo de situaciones y orientarlos en la materia. Muy importante, gracias, porque sí existen
muchas interrogantes y mitos en relación a los arrendamientos, que si tiene hijos, que si no tiene hijos no le alquilo, que si es joven no le alquilo, que si estudia, que si es mayor, que si es una persona, un adulto mayor, que si es que eso es mío y yo puedo llegar, o el acoso, es en mi casa, bueno, yo le alquilo, pero yo tengo el derecho de llegar. Son muchas interrogantes y hoy las vamos a estar aclarando y abordando para ustedes. No se despegue de TVA Sismonay, regresamos en tu programa Derecho para Todos. Esto es Derecho para Todos, con la doctora Yeslani Luján.